Cuando le piden perdón a Sagitario, el cielo entero parece contener la respiración. No es un gesto menor ni un acto cotidiano, porque Sagitario no es un signo que se hiera superficialmente. Cuando algo lo lastima, ha tocado una fibra profunda de su código moral, de su sentido de la verdad y de su fe en la nobleza de los vínculos. Por eso, el pedido de perdón que llega hasta Sagitario no solo atraviesa palabras, atraviesa memorias, promesas rotas, silencios prolongados y decepciones que alguna vez se escondieron detrás de una sonrisa. Sagitario pertenece al fuego, pero no al fuego que consume sin pensar, sino al que ilumina caminos y empuja destinos. Es regido por Júpiter, planeta de la expansión, la justicia y el sentido superior de la vida. Desde esa energía, Sagitario vive creyendo que todo puede crecer, mejorar y encontrar significado. Cuando alguien falla, Sagitario suele otorgar el beneficio de la duda más de una vez, porque confía en la evolución del alma ajena. Sin embargo, cuando el límite se cruza, cuando la traición, la mentira o la deslealtad se hacen evidentes, algo sagrado se rompe, y no hay vuelta atrás sin un proceso profundo. El pedido de perdón llega entonces como una flecha lanzada hacia el corazón de un centauro que ya ha aprendido a sobrevivir a sus propias batallas. Sagitario escucha, pero no se apresura. No responde de inmediato, no porque guarde rencor, sino porque necesita alinear lo ocurrido con su verdad interna. En ese silencio no hay castigo, hay evaluación espiritual. Sagitario no mide el perdón con el reloj del ego, sino con el tiempo del alma. Astrológicamente, este signo no perdona por debilidad ni por miedo a la soledad. Perdona solo cuando percibe honestidad real, cuando siente que el otro ha atravesado su propia noche oscura y ha regresado con conciencia. Sagitario posee una intuición poderosa para detectar si el arrepentimiento nace del amor o del interés. Si el perdón solicitado es superficial, decorado o impulsado por la culpa momentánea, la energía sagitariana se repliega, no con dramatismo, sino con una calma distante que marca el final de una era compartida. Pero cuando el perdón es verdadero, cuando viene acompañado de humildad, coherencia y transformación, algo extraordinario ocurre. Sagitario recuerda su misión superior, enseñar que siempre existe una segunda oportunidad para quien se atreve a crecer. En ese momento, el fuego deja de ser defensa y se convierte en guía. El perdón que Sagitario concede no es tibio ni a medias, es amplio, generoso y sincero. No se arroja el error en la cara ni se revive el pasado como arma. El perdón, cuando nace, limpia el terreno para que algo nuevo pueda construirse. Sin embargo, ese perdón nunca implica olvidar quién es Sagitario ni traicionarse a sí mismo. El signo del arquero aprende de cada herida. Si decide perdonar, lo hace desde una nueva posición, más sabia, más consciente y menos ingenua. El vínculo puede continuar, pero ya no es el mismo. Hay un antes y un después claramente marcados por la experiencia. Sagitario no vuelve a cerrar los ojos donde ya aprendió a ver. Desde una perspectiva épica, pedirle perdón a Sagitario es como presentarse ante un guardián de antiguas leyes cósmicas. No basta con inclinar la cabeza, hay que haber cambiado el corazón. Y cuando ese cambio es real, Sagitario se convierte en un aliado poderoso, en alguien capaz de impulsar al otro hacia versiones más altas de sí mismo. Su perdón no solo libera al que lo recibe, también reafirma su propia fe en la vida, en el aprendizaje y en el viaje eterno del espíritu. Motivadoramente, la energía de Sagitario enseña que el perdón no es un acto automático ni una obligación moral impuesta. Es una elección consciente que honra la verdad, la dignidad y el propósito. Cuando Sagitario perdona, demuestra que la fuerza no está en endurecerse, sino en saber cuándo abrir el corazón sin perder la dirección. Y cuando no perdona, también enseña que alejarse puede ser un acto de amor propio y de coherencia espiritual. Así, cada pedido de perdón que llega a Sagitario se transforma en una prueba iniciática, tanto para quien lo pide como para el propio signo. Es un cruce de caminos donde se decide si la historia continúa con mayor sabiduría o si el viaje sigue en solitario, pero siempre con la mirada puesta en horizontes más amplios. Porque Sagitario, incluso en el perdón o en la despedida, jamás deja de avanzar hacia la verdad más alta de su destino. Cuando el perdón se posa sobre Sagitario, también se activa una alquimia interna que pocas veces se percibe desde afuera. Este signo no vive el proceso solo en el plano emocional, lo atraviesa como una iniciación espiritual. Cada pedido de perdón despierta memorias antiguas, no solo de esta vida, sino de una conciencia arquetípica que reconoce ciclos, karmas y aprendizajes repetidos.
Sagitario siente cuando una historia vuelve a presentarse para ser sanada definitivamente y cuando solo intenta disfrazarse de oportunidad para perpetuar el mismo error. Existe en Sagitario una relación profunda entre perdón y libertad. No soporta las cadenas invisibles que nacen del resentimiento, pero tampoco acepta la prisión de la autotraición. Por eso, cuando alguien pide perdón, Sagitario evalúa si ese lazo, aún restaurado, permitirá respirar, expandirse y seguir explorando el mundo con el alma liviana. Si el perdón implica renunciar a la verdad, a la alegría o al crecimiento, el arquero prefiere soltar, incluso con dolor, antes que encogerse para sostener algo que ya no vibra en su frecuencia. Desde lo astrológico, el fuego mutable de Sagitario explica por qué su perdón no es rígido ni dogmático. A diferencia de otros signos de fuego, no reacciona con orgullo herido ni busca imponerse. Su fuego se mueve, se adapta y aprende. Sin embargo, esa mutabilidad no debe confundirse con falta de carácter. Cuando Sagitario cambia, lo hace porque ha integrado una lección, no porque haya sido convencido por palabras bonitas. Su energía siempre apunta hacia una versión más amplia de la conciencia. En el plano épico, cada vez que Sagitario enfrenta un pedido de perdón revive el mito del viajero que debe decidir si regresa a un antiguo reino o continúa hacia tierras desconocidas. El pasado lo llama con recuerdos, promesas y nostalgias, pero el horizonte siempre le susurra algo más grande. Si el perdón abre un portal hacia una historia renovada, Sagitario puede regresar con nobleza. Si no, continúa su travesía sin mirar atrás, llevando consigo la sabiduría obtenida. Hay también un aspecto poco visible: Sagitario suele perdonarse a sí mismo en ese proceso. Muchas veces carga con la culpa de haber confiado demasiado, de haber creído en exceso, de haber visto potencial donde aún no había madurez. El pedido de perdón del otro funciona como espejo para liberar esa autoexigencia. Sagitario comprende entonces que su naturaleza expansiva no es un error, sino una virtud que debe ser honrada con mejores límites, no con menos fe. Motivacionalmente, la energía sagitariana enseña que no todo perdón es inmediato porque no todo aprendizaje es superficial. El tiempo que Sagitario se toma antes de responder no es frialdad, es respeto por la verdad. En ese lapso, el alma reorganiza sus mapas internos, redefine creencias y ajusta el rumbo. Cuando finalmente hay una decisión, esta es firme, clara y casi imposible de revertir, porque nace de una comprensión profunda. También existe una dimensión visionaria en el perdón de Sagitario. Este signo no solo observa el presente, sino el potencial futuro. Percibe si el vínculo, una vez sanado, puede convertirse en algo más sabio, más auténtico y más alineado con un propósito mayor. Si la respuesta interna es afirmativa, Sagitario invierte su energía con entusiasmo renovado. Si no, libera sin odio, sabiendo que cada ser debe continuar su propio camino de evolución. Así, el acto de pedir perdón a Sagitario no es solo una reconciliación personal, sino un encuentro con una fuerza que representa la ley del crecimiento. Nada queda igual después de ese cruce. O se asciende a un nivel más alto de conciencia compartida, o se cierra el ciclo con dignidad. En ambos casos, Sagitario sigue avanzando, porque su esencia no es quedarse en la herida ni en la reparación, sino convertir cada experiencia en sabiduría viva y cada decisión en un paso más hacia la expansión del espíritu. Cuando el perdón entra en la órbita de Sagitario, también se activan fuerzas colectivas que trascienden la relación puntual que lo provocó. Este signo no vive los vínculos de manera aislada, cada experiencia se integra a una visión más amplia del mundo, de la humanidad y de las leyes invisibles que rigen el destino. Por eso, cuando alguien pide perdón, Sagitario no solo evalúa lo sucedido entre dos almas, sino lo que ese acto representa en el tejido mayor de la conciencia. Percibe si ese gesto aporta luz al camino compartido o si simplemente intenta restaurar una comodidad perdida. Existe en Sagitario una memoria ancestral ligada a la figura del maestro errante, del sabio que aprende tanto de los errores ajenos como de los propios. Desde ese arquetipo, el perdón se convierte en una enseñanza viva. Sagitario observa cómo el otro enfrenta su error, cómo se responsabiliza de sus actos y cómo se posiciona frente a la verdad. Ese proceso tiene un peso mayor que la falta original. Un arrepentimiento auténtico eleva el nivel del vínculo, porque demuestra que la caída no fue en vano, que dejó una huella de conciencia. Astrológicamente, Júpiter amplifica todo lo que toca, y cuando esta energía se mezcla con el perdón, magnifica tanto la redención como la decepción. Si el perdón es concedido, lo es de forma expansiva, generosa y con una mirada a largo plazo.
Pero si el pedido revela manipulación, negación o falta de aprendizaje, la decepción también se expande, y Sagitario corta el lazo con una claridad que puede parecer abrupta, aunque en realidad es profundamente justa. No hay castigo, hay coherencia con una ley interna que no admite atajos. En el plano épico, Sagitario encarna al héroe que no se queda anclado en la traición sufrida. Cada pedido de perdón es una encrucijada donde se pone a prueba su fe en el crecimiento humano. Aceptar o rechazar no es un acto impulsivo, sino una elección que define la siguiente etapa del viaje. Sagitario sabe que incluso el perdón negado puede ser un acto sagrado, porque protege la misión y preserva la integridad del fuego interno. Hay un aspecto sutil pero poderoso. Sagitario percibe la vibración emocional que acompaña las palabras. No se deja guiar por discursos elaborados, sino por la energía que los sostiene. Cuando alguien pide perdón desde el miedo a perder, desde la dependencia o desde la conveniencia, Sagitario lo siente como un peso. En cambio, cuando el pedido nace del reconocimiento honesto del daño causado, sin exigencias ni expectativas, el fuego se suaviza y la apertura se vuelve posible. Motivadoramente, la experiencia enseña que el perdón no es un punto final, sino un portal. Para Sagitario, perdonar implica redefinir acuerdos, valores y límites. El vínculo que continúa después de un perdón verdadero se vuelve más consciente, menos ingenuo y más alineado con la verdad. Sagitario no retrocede, transforma. Y si decide avanzar solo, lo hace con la certeza de que cada paso solitario también forma parte del plan mayor del alma. También se activa en Sagitario una profunda reconciliación con el concepto de justicia divina. Este signo cree que todo acto tiene una consecuencia y que el universo, tarde o temprano, equilibra las fuerzas. Por eso no necesita vengarse ni exigir reparación excesiva. El perdón, cuando llega, no interfiere con esa justicia superior, simplemente libera a Sagitario del peso de cargar con lo que ya no le corresponde. Así, cada vez que el perdón aparece en la vida de Sagitario, se reafirma su rol como guardián del sentido, del crecimiento y de la verdad. Nada se toma a la ligera, nada se banaliza. Todo se convierte en aprendizaje, expansión y dirección. Y aun en el silencio posterior, incluso cuando no hay reconciliación, Sagitario sigue irradiando una enseñanza clara: el verdadero poder no está en retener, sino en avanzar con el corazón alineado al propósito más elevado. Cuando el perdón se aproxima a Sagitario, también se despierta una dimensión menos visible pero profundamente determinante: la relación entre verdad y palabra. Sagitario es custodio del verbo honesto, del lenguaje que no se retuerce para agradar ni se disfraza para evitar consecuencias. Por eso, cuando alguien pide perdón, el signo no solo escucha lo que se dice, sino cómo se dice, desde qué lugar interno se articula la palabra y qué coherencia existe entre el discurso pasado y el presente. En ese acto, Sagitario mide la integridad del alma que tiene enfrente, no desde el juicio, sino desde una percepción casi filosófica del ser. Existe también una conexión poderosa entre el perdón y la visión de futuro. Sagitario no queda atrapado en la escena del error, su mente ya se proyecta hacia lo que podría surgir después. Evalúa si ese perdón tiene la fuerza suficiente para sostener un mañana más amplio, más libre y más auténtico. Si percibe estancamiento, repetición o miedo al cambio, su espíritu viajero comienza a desatar amarras. No huye, comprende que no todo vínculo está destinado a cruzar todas las etapas del camino. Desde lo astrológico, el eje Sagitario-Géminis aporta una clave esencial. Sagitario busca la verdad mayor, el sentido global, mientras Géminis representa los hechos, las palabras y las versiones. Cuando alguien pide perdón, Sagitario observa si las versiones se alinean con la verdad profunda o si siguen fragmentadas. El perdón solo es posible cuando la historia deja de estar dividida y se integra en una comprensión más elevada. De lo contrario, el arquero prefiere el silencio antes que sostener una narrativa falsa. En el plano épico, Sagitario es el portador del fuego que no se apaga con la traición, pero sí se redefine. Cada pedido de perdón es una prueba de fuego donde el signo reafirma su identidad. No se convierte en alguien más duro, sino en alguien más verdadero. El perdón, cuando ocurre, no borra la herida, la transforma en marca sagrada, en símbolo de resistencia y aprendizaje. Sagitario no oculta sus cicatrices, las convierte en mapas para no perderse en futuras travesías. Hay un aspecto profundamente motivador en este proceso: Sagitario enseña que no todo merece una respuesta inmediata. En una era de reacciones impulsivas, su pausa consciente es un acto de poder.
Ese tiempo interno permite que la emoción se aquiete y que la decisión surja desde la sabiduría, no desde la herida. Cuando finalmente hay una resolución, ésta se sostiene con una paz interna que no necesita ser explicada ni defendida. También se activa la relación de Sagitario con la fe. No una fe ciega en las personas, sino una fe profunda en el sentido de la experiencia. Incluso cuando el perdón no se concede, Sagitario confía en que ese desenlace cumple una función mayor. No se queda atrapado en el ¿qué habría pasado si?, porque sabe que cada cierre libera energía para nuevas expansiones. Su optimismo no es ingenuo, es una elección consciente de mirar más allá del dolor. En niveles más sutiles, el perdón confronta a Sagitario con su propia sombra, la tendencia a idealizar, a creer que todos buscan la verdad con la misma intensidad. Cuando alguien pide perdón, Sagitario revisa ese idealismo y lo ajusta sin destruirlo. Aprende a discernir sin perder esperanza, a confiar sin entregarse ciegamente. Este equilibrio es uno de sus mayores logros evolutivos. Así, el perdón en la vida de Sagitario no es un simple acto relacional, sino una ceremonia interna de alineación. Se ajusta el rumbo, se redefine la fe, se afila la flecha que apunta al horizonte. Con o sin reconciliación, Sagitario sale fortalecido, más consciente de su poder y más comprometido con su verdad. Porque su destino no es quedarse en la herida ni en la reparación, sino avanzar, siempre avanzar, llevando consigo la sabiduría de cada encuentro y la certeza de que el camino, aun cuando duele, siempre conduce a una expansión mayor del espíritu. Cuando el perdón se presenta ante Sagitario, también entra en juego una dimensión ligada al honor interno, una noción que no depende de normas externas sino de una brújula moral profundamente arraigada. Sagitario no responde al perdón desde la conveniencia emocional ni desde la presión social, responde desde un código invisible que define quién es y hacia dónde se dirige. Si ese código se ve comprometido, el perdón no puede prosperar, porque para este signo traicionarse a sí mismo sería una herida más profunda que cualquier agravio recibido. Hay en Sagitario una relación íntima entre perdón y dignidad espiritual. Este signo necesita sentir que el acto de perdonar no lo empequeñece ni lo rebaja, sino que lo engrandece. Cuando el pedido de perdón reconoce el valor del daño causado y honra la magnitud emocional de lo vivido, Sagitario se siente visto en su verdad. Esa validación no alimenta el ego, sino que calma el espíritu. En cambio, cuando el dolor es minimizado o relativizado, el fuego sagitariano se apaga hacia adentro y se transforma en desapego definitivo. Desde lo astrológico, la naturaleza mutable de Sagitario le permite comprender que las personas pueden cambiar de rumbo, pero su regencia jupiteriana exige que ese cambio sea real, expansivo y coherente. Sagitario no cree en transformaciones pequeñas ni en promesas tibias. Cuando alguien pide perdón, este signo percibe si existe una expansión de conciencia detrás del gesto o si solo hay un intento de volver a lo conocido. El perdón verdadero solo tiene sentido si abre una puerta a una versión más elevada de la experiencia compartida. En el plano épico, Sagitario representa al viajero que ha cruzado desiertos emocionales y ha aprendido que no todo oasis es real. Cada pedido de perdón es examinado como quien prueba el agua antes de beber, con sabiduría adquirida y memoria del pasado. No hay cinismo en ese gesto, hay supervivencia espiritual. Sagitario sabe que su misión no es salvar a otros, sino caminar fiel a su propósito, y solo quienes respetan ese camino pueden acompañarlo. Existe también una conexión profunda entre perdón y verdad emocional. Sagitario no tolera las medias verdades ni las disculpas que buscan cerrar el tema sin atravesarlo. Necesita que la emoción sea nombrada, que el error sea asumido sin excusas y que la intención futura sea clara. Cuando esto ocurre, el perdón se convierte en un acto de comunión, casi ritual, donde ambas partes reconocen la imperfección humana y la posibilidad de trascenderla. Motivacionalmente, la energía sagitariana muestra que perdonar no significa retroceder, sino integrar. Sagitario no vuelve al punto inicial, avanza con la experiencia incorporada. El vínculo que continúa después de un perdón auténtico se vuelve más consciente, más libre y menos dependiente. No se sostiene por miedo a perder, sino por elección genuina. Y si el camino se separa, Sagitario no se queda en la melancolía, porque entiende que algunas almas solo caminan juntas hasta cierto tramo del viaje. También se activa una profunda conexión con el sentido de propósito. Sagitario se pregunta internamente si ese perdón lo acerca o lo aleja de su misión vital. Este signo siente que su vida tiene una dirección mayor, y todo vínculo debe, de algún modo, acompañar esa expansión. Si el perdón fortalece su fe en la vida,
en el amor y en la verdad, es posible. Si la debilita, la respuesta es el desapego consciente. En planos más elevados, el perdón conecta a Sagitario con una sabiduría que trasciende lo personal. Comprende que cada experiencia dolorosa es una lección que pule el alma, afina la intuición y fortalece el espíritu. No se victimiza ni se endurece. Aprende. Y desde ese aprendizaje, su presencia se vuelve más luminosa, más clara y más inspiradora para quienes lo rodean. Así, el perdón en Sagitario nunca es un acto menor ni automático. Es una ceremonia interna donde se alinean verdad, dignidad y propósito. Con o sin reconciliación, el signo del arquero emerge más sabio, más libre y más fiel a sí mismo. Porque su verdadera victoria no está en retener a quien falló, sino en continuar su camino con el corazón intacto y la mirada puesta en horizontes cada vez más amplios. Cuando el perdón vuelve a rozar el campo energético de Sagitario, se activa una dimensión todavía más profunda, la relación entre el dolor y el sentido de trascendencia. Sagitario no concibe el sufrimiento como un castigo ni como un error del destino, sino como un lenguaje simbólico del universo. Por eso, cuando alguien pide perdón, el signo no se queda únicamente en la herida, sino que intenta descifrar qué enseñanza mayor se escondía detrás de esa experiencia. El perdón, en este nivel, no es una respuesta al otro, sino una respuesta a la vida misma. Hay en Sagitario una naturaleza iniciática que lo empuja a transformar cada quiebre en expansión de conciencia. El pedido de perdón se convierte entonces en una prueba de madurez espiritual, no solo para quien lo formula, sino para el propio Sagitario. Aceptar o rechazar ese perdón implica asumir una responsabilidad interna, la de no repetir viejos patrones, la de no traicionar la verdad conquistada a través del dolor. Sagitario sabe que cada vez que tolera lo que ya comprendió que no es sano, su fuego pierde dirección. Por eso, el perdón solo puede existir si respeta la evolución lograda. Desde lo astrológico, la afinidad de Sagitario con lo filosófico y lo ético hace que el perdón se viva como un acto de coherencia interna. No hay contradicción entre corazón y pensamiento cuando el perdón es auténtico. Todo se alinea. Cuando esa alineación no ocurre, el signo siente un profundo desasosiego, una señal clara de que algo no encaja con su verdad superior. En esos casos, el silencio y la distancia no son frialdad, sino sabiduría en acción. En el plano épico, Sagitario representa al héroe que regresa de la batalla con una visión más amplia del mundo. Ya no lucha por demostrar nada, sino por preservar su integridad. Cada pedido de perdón es como una invitación a reabrir una puerta que ya fue cruzada. Sagitario observa esa puerta con calma, consciente de que no todo lo que se cierra debe volver a abrirse, y de que algunas despedidas son actos sagrados que protegen el futuro. Existe también un aspecto energético muy marcado. Sagitario es extremadamente sensible a la carga vibratoria de las relaciones. Cuando alguien pide perdón, el signo siente si esa persona ha liberado la densidad que provocó el conflicto o si aún la arrastra. No necesita pruebas externas, su cuerpo y su intuición responden primero. Si la energía sigue siendo pesada, el perdón no fluye. Si se percibe ligereza, humildad y verdad, el campo se abre de forma natural. Motivacionalmente, Sagitario enseña que perdonar no es rescatar al otro, sino honrar el propio proceso. El signo no se queda atado a historias que ya cumplieron su función. Entiende que la vida es movimiento y que aferrarse al pasado, incluso bajo la excusa del perdón, puede convertirse en una forma de estancamiento. Su grandeza radica en saber cuándo una experiencia ya entregó todo lo que tenía para dar. También hay una relación profunda entre el perdón y la expansión de la fe. Cada vez que Sagitario atraviesa un pedido de perdón, su visión del ser humano se redefine. No pierde la fe, pero la vuelve más realista, más consciente y más sólida. Aprende a distinguir entre potencial y realidad, entre intención y acción. Esta sabiduría no lo vuelve desconfiado, sino más selectivo con aquello a lo que entrega su energía vital. En niveles aún más elevados, el perdón conecta a Sagitario con una comprensión cósmica del tiempo. Sabe que no todas las almas evolucionan al mismo ritmo y que algunas solo se encuentran para catalizar aprendizajes específicos. Cuando alguien pide perdón fuera de tiempo, cuando la lección ya fue integrada y el ciclo cerrado, Sagitario puede sentir compasión sin necesidad de reabrir el vínculo. Ese desapego amoroso es una de sus expresiones más altas de conciencia. Así, el perdón en Sagitario no se reduce a una decisión emocional, sino que se convierte en un acto de alineación con el destino.
Cada elección reafirma su compromiso con la verdad, la libertad y la expansión del espíritu. Con perdón concedido o con despedida definitiva, Sagitario continúa su camino con la certeza de que nada fue en vano. Cada herida lo hizo más sabio, cada prueba afinó su visión, y cada decisión lo acercó un poco más a la versión más auténtica y luminosa de su propio ser. Cuando el perdón vuelve a manifestarse en el territorio interno de Sagitario, se activa una capa aún más profunda vinculada al tiempo interior. Sagitario no vive el tiempo de manera lineal, su conciencia se mueve entre pasado, presente y futuro como un viajero que contempla el paisaje desde lo alto. Por eso, cuando alguien pide perdón, el signo no solo recuerda lo ocurrido, sino que percibe cómo ese hecho influyó en su crecimiento, qué puertas cerró y cuáles abrió. El perdón no se evalúa por el alivio inmediato, sino por el impacto que tuvo en la construcción de su carácter y de su visión del mundo. Hay en Sagitario una relación íntima entre el perdón y la autenticidad existencial. Este signo no puede sostener vínculos donde deba actuar, fingir o reducir su verdad para mantener la armonía. Cuando alguien pide perdón, Sagitario siente si ese acto permitirá una relación más genuina o si exigirá máscaras más sutiles. Si el perdón implica volver a un espacio donde la autenticidad se ve comprometida, el alma sagitariana se retrae, no por orgullo, sino por fidelidad a su esencia. Desde la perspectiva astrológica, la energía de Sagitario está orientada a la expansión del sentido, y todo lo que no aporta significado termina cayendo por su propio peso. El perdón, entonces, debe tener un propósito mayor. No basta con reparar una herida, debe haber una comprensión que eleve la experiencia. Sagitario no busca repetir historias corregidas superficialmente, sino vivir narrativas transformadas desde la raíz. En el plano épico, Sagitario encarna al arquero que aprende a no disparar todas sus flechas. Con el tiempo, comprende que la verdadera maestría no está en la fuerza del disparo, sino en la elección del objetivo. Cada pedido de perdón es una flecha que vuelve desde el pasado, y Sagitario decide si la integra a su carcaj o si la deja caer en el camino. Esa elección define la calidad del viaje que continúa. Existe también una dimensión ligada a la verdad emocional no expresada. Sagitario, aunque es franco, muchas veces procesa sus emociones en silencio, en viajes internos donde reorganiza su mundo espiritual. Cuando alguien pide perdón, ese silencio previo cobra sentido. No es ausencia, es digestión emocional. En ese proceso, Sagitario libera expectativas, ilusiones y narrativas que ya no sostienen su crecimiento. El perdón solo puede surgir después de esa purificación interna. Motivadoramente, Sagitario enseña que no todo acto de amor implica permanecer. A veces, el mayor acto de amor es permitir que cada uno continúe su camino con la lección aprendida. El perdón, en estos casos, no se traduce en cercanía, sino en liberación. No hay resentimiento, porque el aprendizaje ya cumplió su función. Esta capacidad de soltar sin odio es una de las expresiones más elevadas del fuego sagitariano. También se activa una profunda relación entre el perdón y la sabiduría del límite. Sagitario no siempre nace con límites claros, los aprende a través de la experiencia. Cada pedido de perdón le recuerda hasta dónde puede abrir su corazón sin perderse. Si decide perdonar, lo hace desde un lugar más delimitado, más consciente de lo que está dispuesto a ofrecer y de lo que ya no negociará. El límite no apaga su generosidad, la ordena. En planos más sutiles, el perdón conecta a Sagitario con la comprensión del destino compartido. Algunas personas aparecen para acompañar, otras para enseñar, otras para cerrar capítulos. Cuando alguien pide perdón, Sagitario intuye si esa alma pertenece al futuro o al pasado de su historia. Y esa intuición guía la decisión más que cualquier argumento racional. Así, el perdón en Sagitario se convierte en una afirmación silenciosa de su evolución. No es un gesto dramático ni una concesión forzada. Es una consecuencia natural de haber comprendido, integrado y trascendido. Con cada experiencia, Sagitario se vuelve más liviano, más lúcido y más alineado con su propósito superior. Porque su camino no está hecho para girar en círculos, sino para avanzar hacia horizontes cada vez más amplios, llevando consigo solo aquello que honra su verdad y expande su espíritu. Cuando el perdón vuelve a manifestarse en el territorio interno de Sagitario, se activa una capa aún más profunda vinculada al tiempo interior. Sagitario no vive el tiempo de manera lineal, su conciencia se mueve entre pasado, presente y futuro como un viajero que contempla el paisaje desde lo alto. Por eso, cuando alguien pide perdón, el signo no solo recuerda lo ocurrido,
sino que percibe cómo ese hecho influyó en su crecimiento, qué puertas cerró y cuáles abrió. El perdón no se evalúa por el alivio inmediato, sino por el impacto que tuvo en la construcción de su carácter y de su visión del mundo. Hay en Sagitario una relación íntima entre el perdón y la autenticidad existencial. Este signo no puede sostener vínculos donde deba actuar, fingir o reducir su verdad para mantener la armonía. Cuando alguien pide perdón, Sagitario siente si ese acto permitirá una relación más genuina o si exigirá máscaras más sutiles. Si el perdón implica volver a un espacio donde la autenticidad se ve comprometida, el alma sagitariana se retrae, no por orgullo, sino por fidelidad a su esencia. Desde la perspectiva astrológica, la energía de Sagitario está orientada a la expansión del sentido, y todo lo que no aporta significado termina cayendo por su propio peso. El perdón, entonces, debe tener un propósito mayor. No basta con reparar una herida, debe haber una comprensión que eleve la experiencia. Sagitario no busca repetir historias corregidas superficialmente, sino vivir narrativas transformadas desde la raíz. En el plano épico, Sagitario encarna al arquero que aprende a no disparar todas sus flechas. Con el tiempo, comprende que la verdadera maestría no está en la fuerza del disparo, sino en la elección del objetivo. Cada pedido de perdón es una flecha que vuelve desde el pasado, y Sagitario decide si la integra a su carcaj o si la deja caer en el camino. Esa elección define la calidad del viaje que continúa. Existe también una dimensión ligada a la verdad emocional no expresada. Sagitario, aunque es franco, muchas veces procesa sus emociones en silencio, en viajes internos donde reorganiza su mundo espiritual. Cuando alguien pide perdón, ese silencio previo cobra sentido. No es ausencia, es digestión emocional. En ese proceso, Sagitario libera expectativas, ilusiones y narrativas que ya no sostienen su crecimiento. El perdón solo puede surgir después de esa purificación interna. Motivadoramente, Sagitario enseña que no todo acto de amor implica permanecer. A veces, el mayor acto de amor es permitir que cada uno continúe su camino con la lección aprendida. El perdón, en estos casos, no se traduce en cercanía, sino en liberación. No hay resentimiento, porque el aprendizaje ya cumplió su función. Esta capacidad de soltar sin odio es una de las expresiones más elevadas del fuego sagitariano. También se activa una profunda relación entre el perdón y la sabiduría del límite. Sagitario no siempre nace con límites claros, los aprende a través de la experiencia. Cada pedido de perdón le recuerda hasta dónde puede abrir su corazón sin perderse. Si decide perdonar, lo hace desde un lugar más delimitado, más consciente de lo que está dispuesto a ofrecer y de lo que ya no negociará. El límite no apaga su generosidad, la ordena. En planos más sutiles, el perdón conecta a Sagitario con la comprensión del destino compartido. Algunas personas aparecen para acompañar, otras para enseñar, otras para cerrar capítulos. Cuando alguien pide perdón, Sagitario intuye si esa alma pertenece al futuro o al pasado de su historia. Y esa intuición guía la decisión más que cualquier argumento racional. Así, el perdón en Sagitario se convierte en una afirmación silenciosa de su evolución. No es un gesto dramático ni una concesión forzada. Es una consecuencia natural de haber comprendido, integrado y trascendido. Con cada experiencia, Sagitario se vuelve más liviano, más lúcido y más alineado con su propósito superior. Porque su camino no está hecho para girar en círculos, sino para avanzar hacia horizontes cada vez más amplios, llevando consigo solo aquello que honra su verdad y expande su espíritu. Cuando el perdón vuelve a insinuarse en la experiencia de Sagitario, aparece una dimensión todavía más profunda ligada al legado invisible que deja cada vínculo. Sagitario no mide sus relaciones solo por lo que fueron, sino por lo que sembraron en su espíritu. Cada encuentro, incluso el doloroso, deja una enseñanza que se proyecta hacia el futuro como una huella en el camino. Por eso, cuando alguien pide perdón, el signo percibe si ese lazo ha dejado un legado de sabiduría o si solo ha agotado una energía que ya no tiene nada más que ofrecer. El perdón, en este nivel, se convierte en una forma de cerrar ciclos con honor, sin negar lo vivido ni aferrarse a lo que ya cumplió su propósito. Existe también una conexión muy profunda entre el perdón y el cuerpo energético de Sagitario. Este signo siente físicamente cuando algo se libera y cuando algo pesa. El perdón verdadero genera alivio, expansión en el pecho, una sensación de amplitud interna. El perdón forzado, en cambio, se traduce en cansancio, rigidez o inquietud. Sagitario confía en esas señales sutiles,
porque sabe que el cuerpo no miente cuando la mente aún duda. Así, la decisión de perdonar o no perdonar se alinea con una escucha profunda de su propia energía vital. Desde la astrología, el fuego sagitariano no está hecho para arder en la repetición. Cada experiencia debe impulsar movimiento, comprensión y crecimiento. Cuando alguien pide perdón sin haber transformado su conciencia, Sagitario siente que el fuego retrocede, que la historia amenaza con repetirse. Y el arquero no vuelve a disparar hacia el mismo punto si sabe que el blanco ya fue atravesado. El perdón solo tiene sentido si cambia la dirección del viaje. En el plano épico, Sagitario es el portador de una antorcha que ilumina territorios desconocidos. Cada herida superada, cada perdón integrado, fortalece esa luz. No se trata de heroicidad externa, sino de una épica interior donde el mayor desafío es mantenerse fiel a la verdad conquistada. El pedido de perdón aparece entonces como una prueba final, elegir entre la comodidad del regreso o la valentía de seguir avanzando hacia lo desconocido con el corazón intacto. Hay también un aspecto ligado al desapego consciente del resultado. Sagitario no perdona esperando algo a cambio. Cuando lo hace, no exige compensaciones emocionales ni garantías futuras. El perdón nace completo o no nace. Esta actitud lo libera de la dependencia afectiva y refuerza su autonomía emocional. Y cuando decide no perdonar, tampoco espera castigo ni arrepentimiento eterno del otro. Simplemente deja que la vida continúe su curso natural. Motivadoramente, la experiencia enseña que el perdón no define el valor de Sagitario, sino su coherencia. Su valor ya está dado por su fidelidad a la verdad, por su capacidad de aprender y por su compromiso con la expansión del espíritu. Cada decisión tomada desde ese lugar fortalece su autoestima profunda, esa que no depende de la aprobación ni del reconocimiento externo. También se activa una dimensión espiritual vinculada al cierre consciente. Sagitario sabe cerrar ciclos de manera limpia, sin arrastrar residuos emocionales innecesarios. Cuando el perdón no es posible, realiza un cierre interno igualmente sagrado, agradeciendo la lección y liberando la expectativa. Este ritual silencioso le permite seguir su camino sin cargas, con el corazón liviano y la mirada despejada. En niveles más elevados, el perdón conecta a Sagitario con una comprensión amplia de la impermanencia. Todo cambia, todo evoluciona, todo se transforma. Ninguna relación es eterna si no crece, y ningún dolor es inútil si se integra con conciencia. Esta visión le permite no aferrarse ni a la herida ni a la reconciliación. Ambas son etapas, no destinos. Así, el perdón en Sagitario se convierte en una expresión de sabiduría madura. No es impulsivo ni reactivo, no es dramático ni complaciente. Es una consecuencia natural de haber recorrido el camino, de haber mirado de frente la verdad y de haber elegido seguir avanzando sin traicionarse. Con cada experiencia, Sagitario reafirma su naturaleza de viajero del alma, de buscador incansable de sentido, de espíritu que no se detiene en el pasado, sino que lo integra como combustible para iluminar horizontes cada vez más amplios. Cuando el perdón vuelve a insinuarse en el campo de experiencia de Sagitario, emerge una dimensión aún más amplia relacionada con su rol como catalizador del despertar ajeno. Sagitario no solo vive sus procesos para sí mismo, muchas veces encarna aprendizajes que otros aún no pueden sostener. Por eso, cuando alguien le pide perdón, el signo percibe que no se trata únicamente de una reconciliación personal, sino de una escena donde se revela el nivel de conciencia del otro. Sagitario entiende, incluso sin decirlo, que su respuesta puede convertirse en un espejo evolutivo que impulse al otro a crecer o lo confronte con aquello que aún no está dispuesto a transformar. Existe una relación profunda entre el perdón y la coherencia entre palabra y destino. Sagitario es un signo que vive alineado con una narrativa interna de sentido, y todo lo que entra en su vida debe dialogar con esa historia mayor. Cuando alguien pide perdón, el signo siente si esa persona puede volver a ocupar un lugar dentro de su relato vital o si pertenece a un capítulo ya concluido. No hay rechazo, hay comprensión del orden natural de las etapas. Sagitario no reescribe capítulos cerrados, honra lo que fueron y continúa escribiendo desde un nivel más alto de conciencia. Desde lo astrológico, el vínculo de Sagitario con los grandes ciclos hace que el perdón también esté ligado al momento justo. No todo pedido de perdón llega en el tiempo adecuado. Sagitario lo sabe. Puede sentir cuando una disculpa llega tarde, no por orgullo, sino porque la lección ya fue integrada y la energía se desplazó hacia otro horizonte. En esos casos, el perdón puede existir internamente, pero no se traduce en reanudación del vínculo.
El tiempo, para Sagitario, es un maestro tan poderoso como el amor. En el plano épico, Sagitario representa al guardián del fuego sagrado que no se entrega a quien no sabe custodiarlo. Cada pedido de perdón es una prueba de responsabilidad espiritual. El signo no se siente superior, pero sí consciente del valor de su energía. No la derrama donde ya fue desperdiciada. Este discernimiento no nace de la herida, sino de la madurez adquirida tras haber creído, entregado y aprendido. Hay también una dimensión poco visible relacionada con el humor sagitariano, una energía que regresa solo cuando el perdón es auténtico. Sagitario recupera la risa, la ligereza y la espontaneidad únicamente cuando el peso del pasado ha sido realmente liberado. Si el perdón no es sincero, el humor desaparece, y esa ausencia es una señal clara de que el alma no está en paz. Cuando la risa vuelve, es porque el espíritu se siente nuevamente libre. Motivadoramente, Sagitario enseña que perdonar no es volver a confiar ciegamente, sino confiar con sabiduría. La fe no se pierde, se refina. El signo no se vuelve desconfiado del mundo, sino más consciente de a quien entrega su fuego. Esta selección no empobrece su vida, la enriquece. Cada vínculo que permanece después de un perdón verdadero se vuelve más sólido, más real y más alineado con su propósito vital. También se activa una comprensión profunda del karma relacional. Sagitario percibe cuando una historia ha sido equilibrada y cuando aún queda algo pendiente. El perdón no siempre cierra el karma, a veces solo lo ordena para que cada quien continúe su proceso por separado. Esta comprensión libera a Sagitario de la necesidad de resolverlo todo en una sola vida o en un solo vínculo. Hay una confianza absoluta en que el universo se encargará del resto. En planos más elevados, el perdón conecta a Sagitario con la noción de servicio espiritual. Al elegir no sostener relaciones basadas en la inconsciencia, el signo también protege su misión de inspirar, expandir y guiar. Su camino no está hecho para cargar con pesos ajenos indefinidamente, sino para mostrar que es posible vivir desde la verdad, la libertad y la coherencia interna. Así, cada pedido de perdón que llega a Sagitario se convierte en un umbral sagrado. No importa cuál sea la decisión final, el signo siempre sale fortalecido, más lúcido y más fiel a su esencia. Porque Sagitario no vive para repetir el pasado ni para evitar la culpa, sino para transformar cada experiencia en sabiduría viva y seguir avanzando, con el fuego encendido y la mirada puesta en horizontes que aún no existen, pero que ya se sienten verdaderos en lo más profundo del alma.